Ustedes se dan cuenta que la gente dice cada babosada, cada estupidez para justificarse. No saben qué cosa diablos tanto decir para que se puedan justificar. Entonces en la palabra de Jesucristo que ya estamos, porque ya no estamos en el Viejo Testamento, nosotros ya no estamos en la ley de Moisés. En la ley de Moisés de que, ¿qué dice el marido? Estamos en la ley de Jesucristo. ¿Qué señal da Jesucristo bajo su palabra? ¿Qué dice Jesucristo? Que las personas tienen que obedecer. Es que dice Jesucristo que no le cometas adulterio a Jesucristo. Porque ya no es que dice el marido bajo la ley de Moisés. Estamos ya no en esa ley. Estamos en la ley nueva del Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesucristo? Que todos tienen que obedecer, mujeres y hombres. Así que ya no estamos en esa ley del Viejo Testamento. Para que andes haciendo payasadas, porque ya todo lo que hagas a otra persona que no te debe nada es crimen. Si algo te debe, que te hizo crimen, robo o asesinato, para eso están las autoridades en el mundo que Dios puso para que vayas y te pague. Pero fornicarios y adúlteros los juzga Dios. Así que no está qué cosa dice el marido. Todo criminal tiene que pagar. Los gobernantes, los policías no pueden hacer pendejos de que se la pasan haciendo crimen todo el tiempo. Imagínense ustedes, a mí me han hecho crimen 24 años, día tras día. Y nosotros no estamos en esa ley de Moisés, ley de pecado, donde la gente dice cada babosada y se la pasa haciendo crimen. En la ley de Moisés era, ¿qué dijo el marido? Entonces, en la ley de Cristo no. Cristo no manda a decir que diga qué dice el marido. En la ley de Cristo es que dice Jesucristo, que tienen que obedecer marido y mujer, porque el matrimonio lo hace él. O sea, tú no te casas ni con juez, ni con sacerdote, ni con pastor. O sea, el juez no te casa a ti, el sacerdote no te casa a ti, el pastor no te casa a ti. Es Dios que hace el matrimonio, y en su casa, en su iglesia, en su cuerpo y en su propiedad, que eres tú. Ahí es donde hace el matrimonio Dios. Y hace matrimonio de vírgenes, no de no vírgenes. Y dice que no le sean infieles como le fueron Adán y Eva. Entonces viene el hombre a la casa de Dios, el cuerpo de la mujer, ahí vive Dios, es el Espíritu Santo. Y la mujer va al cuerpo del hombre en matrimonio. Va a agarrar ese hombre en matrimonio. Ese hombre es iglesia de Dios, cuerpo de Dios y propiedad de Dios. Ahí vive Dios en ese cuerpo de ese hombre, es el Espíritu Santo. Y tiene que llegar virgen a esa casa de Dios, ese cuerpo de ese hombre, y el hombre al cuerpo de la mujer, que también es casa de Dios. Y los hace Dios en un solo espíritu, una sola iglesia de Dios, un solo cuerpo de Dios, una sola persona. Y lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Entonces, cuando te divorcia el juez, que a ti no te casó, es Dios que te casó en su casa, el mismo cuerpo. Entonces, vas, te divorcias con el juez, pero no fue Dios que te divorció, sino que el juez. Tú sigues casada con tu primer hombre y con tu primera mujer. Ustedes siguen casados. Ustedes se fueron a divorciar con el juez, pero ante Dios siguen casados en una sola iglesia de Dios, en una sola persona de Dios. Entonces tú te metes, te unes o te casas con otra persona, seas hombre o mujer. Entonces tú no le cometes adulterio a tu primer hombre, a tu primera mujer. Tú le cometes adulterio a Dios por tener otra persona en su casa, en vida de la primera persona, en vida de tu primera mujer, en vida de tu primer hombre. Entonces tú le cometes adulterio a Dios por tener otra persona, por usar otra persona en su casa, metiéndote, uniéndote o casándote con esa persona. Es a Dios que le cometes adulterio por agarrar otra persona en vida de la primera persona. Entonces, por eso, si ustedes se divorcian y se casan de nuevo, ¿qué dice Dios? Que ustedes cometen adulterio en contra de la primera en vida del marido. Y si ustedes agarran a la divorciada,
también cometen adulterio para casarse. ¿Y qué dice Dios? Si el hombre anda perdido de su primera mujer, porque va a causar fornicación, va a fornicar con la mujer en la casa de Dios su cuerpo, ¿qué dice Dios? Que no puede estar con ella, se tiene que divorciar, porque es a Dios el adulterio, es a Dios la fornicación, en contra del propio cuerpo se fornica. Entonces cuando tú vas a fornicar con una mujer, lo que tienes que hacer es tirar a esa mujer, porque esa mujer te está causando que forniques en la casa de Dios tu cuerpo. Es que Dios hace matrimonio de vírgenes, no de no vírgenes. Y si te está causando que forniques a esa mujer en la casa de Dios tu cuerpo, en la propiedad de Dios tu cuerpo y en el cuerpo de Dios tu cuerpo, dice Dios que te quites esa persona. ¿Por qué? Vas a ir a tu segunda muerte, al lago de fuego que arde con azufre. Dios no se desmiente de lo que ya puso, lo que ya está escrito. ¿Ok? Así que tienen que entender que el matrimonio se hizo para toda la vida, no para un rato. Entonces, si una mujer agarra al perdido de su primer nalga, en la casa de Dios su cuerpo, agarra a otra mujer, esa mujer la va a hacer cometer adulterio al agarrarla. Va a fornicar con esa mujer y por causa de que va a fornicar con ella, la tiene que tirar. Pertenece ese hombre a la primera mujer. Pertenece la mujer al primer hombre. Eso es lo que manda Dios. Todo aquel que te haga crimen, que se crea que manda en tu vida, que es dueño de tu vida, y Cristo es dueño de la vida de cada ser humano. Entonces, dice Cristo que le tienen que pagar porque todo le hacen a Él. Todo lo que le haces al otro es cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, propiedad de Cristo. Todo lo que el otro te hace, también se lo hace a Cristo. Y todo lo que tú le haces a la otra persona, también se lo haces a Cristo, sea lo que sea. Todo le hacen a Cristo, porque nosotros ya somos cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo y de su propiedad. Antes, en el Viejo Testamento, que ya no estábamos en esa situación de que fuéramos templo de Dios, de que fuéramos cuerpo de Dios, de que fuéramos la propiedad de Dios. Nosotros solamente en esa vieja ley existe que tienen el espíritu del mundo, mas no tienen el espíritu de Dios. Entonces, desde que vino Jesucristo, el espíritu de Dios, Jesucristo, se une al espíritu del mundo y ya tenemos el espíritu de Dios unido al espíritu del mundo. ¿Ve? Entonces nosotros ya tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, la palabra. Y Dios es el Espíritu Santo. Y Dios, el Espíritu Santo, vive en el corazón de los seres humanos. Ahí vive Dios. Por eso dice, hombre, que miras con deseo a una mujer, ya cometes con ella adulterio en tu corazón. Ahí vive Dios. Ahí comete adulterio ese hombre. Entonces te dio un ejemplo. Dice, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahora te dice, evita la fornicación. Por causa de fornicación, evita la fornicación, busca a tu mujer y busca a tu marido. Te dice que le evites. ¿Ve? Entonces, evita la fornicación. Por causa de fornicación, evita la fornicación y busca a tu mujer y busca a tu marido. Ahora te está diciendo que por causa de fornicación. Y entonces, ¿por qué crees que te está diciendo? Por causa de fornicación, divórciate de la mujer. Porque causas fornicación. Porque la persona va a causar fornicación. Porque por causa de fornicación que vas a fornicar con ella, te tienes que divorciar. ¿Por qué dice eso? Porque dice, el que se une con una prostituta, hace un cuerpo con ella. Pero Jesucristo no, dice. Claro que yo no, dice. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿No sabéis que ustedes son, dice, el cuerpo de Cristo?
¿Quitaré pues los cuerpos de Cristo y los haré cuerpos de una prostituta? Claro que no. Dice, yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, para presentarlos ante él puros como una virgen. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, ustedes también sean engañados y no sean fieles a Cristo. Bien. Entonces, cuando son infieles a Cristo, se casan no vírgenes con Cristo, la iglesia, el cuerpo. Y porque causan fornicación al otro y el otro a ustedes, se tienen que divorciar de ese cuerpo de Dios que carga cada uno. Eso es lo que manda Dios. Mira que en ninguna parte del Nuevo Testamento vas a encontrar adulterio a un marido. El adulterio, la infidelidad, es a Dios, porque somos su templo, templo de su Espíritu Santo, con el que hicimos en matrimonio una sola iglesia. Así que vayan pensando a qué horas van a tirar a la mujer que les causa fornicar, cuando les usa el pene y les usa la nalga, porque saben que son la iglesia de Dios, y que ese pene y esa nalga pertenece a la primera y pertenece al primero. No pertenece a otra ni a otro en vida del primero y en vida de la primera. Porque Jesucristo es hombre de palabra. Y como es hombre de palabra, dice, ¿no saben ustedes que tales personas no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los idólatras, ni los chismosos. ¿Verdad? Te da una lista de cuáles no pueden entrar en el reino de Dios. No lo pueden heredar. Es como una herencia que te da Dios si tú evitas todo eso y obedeces. ¿Sí? Entonces, cuando pusieron a prueba a Jesucristo, le llevaron una adúltera para tener de qué acusarlo. ¿Ve? Lo pusieron a prueba. Estaba en el monte de los olivos. ¿Acaso dice, oh, trajimos a una mujer que le comete adulterio a su marido? No dice eso, ¿verdad? No, dice, trajimos a una mujer en el mero acto del adulterio. Más, no dijeron otra cosa más que eso. Ahora, ¿quién fue el que le dijo, vete y no peques más? Fue Dios mismo que le dijo. Ahora Dios dice, yo soy quien juzga fornicarios y adúlteros. ¿Acaso puso a la gente que se ponga a ladrar a la mujer? O dijo, mira, te van a ladrar las personas y te vas a tener que ir porque te van a ladrar. ¿Acaso puso eso también? ¿O puso a ver quién le hace crimen para que se largue? Sí, porque se ponen a hablar cada cosa de una mujer, que la mujer la pasan trayendo como sea. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesucristo bajo su palabra? Cásate virgen, evita la fornicación. Cásate virgen, porque si no le evitas la fornicación, por esa causa de que no le evitaste la fornicación, por causar fornicación, fornicas con la otra persona te tiene que tirar, porque si no, va contigo al fuego del infierno, ¿no? Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Si la mujer se separa del marido, quédese sin casar de otro. Y si no, reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Porque la mujer casada está ligada al esposo mientras ese esposo vive. Pero si el esposo muere, ya es libre para casarse con quien quiera, con tal del que sea en el Señor Jesucristo. ¿Ve? De modo que si ella se une a otro, mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ya no comete adulterio casándose de nuevo. Entonces, dice, la que se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio.
Y el hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra mujer, comete adulterio en contra de la primera. Ahora, ¿qué te dice? Que cumplan con sus obligaciones, porque el hombre pertenece a la mujer. No es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a la mujer. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su marido. El marido cumpla con los deberes conyugales, tanto la mujer también. Ahora, ¿qué dice? No se nieguen el uno al otro. ¿Y qué dice? Esto lo digo bajo consejo, no bajo mandamiento. Ahora, ¿qué le dice al marido? Que dé la vida por su mujer, como hizo Cristo con la iglesia, su cuerpo de Cristo. Cristo dio la vida por la iglesia, que era su cuerpo. Así el marido tiene que dar la vida por su mujer, vivir con ella hasta el día que ella viva. Ya entonces es libre para casarse con otra mujer. Y que dice, tiene que alimentar a su mujer y no puede insultarla porque es una hermana de él, hija de Dios, igual que él. Es un hijo de Dios, es su hermano de la mujer. Eso manda a Dios que haga el hombre. Y Dios manda que se presente a sí mismo una mujer limpia, pura, sin mancha. Así que si no lo hace, ya sabe que tiene deuda con Dios. Porque él mismo está haciendo de que su mujer no sea presentada limpia, pura, sin mancha en la iglesia de Dios, su cuerpo del mismo. Ahí es donde trae a presentar a esa mujer, a la iglesia de Dios, su cuerpo. Una mujer limpia, pura, sin mancha. El marido infiel se santifica en la mujer. La mujer infiel a Cristo se santifica en su marido. Infieles a Cristo. Adúlteros de Cristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento vas a encontrar las cosas como la gente le encanta la fregadera. A mí me han hecho daño 24 años y no sé ni por qué me empezaron a hacer daño. Entonces yo a veces me pregunto, bueno, tengo mala suerte de vivir en el mundo, me imagino, ¿no? Porque yo me casé bien, me casé virgen hace 30 años, pero 24 años, día tras día, me han ladrado los perros. No han dejado de ladrarme en ningún día. Y en esos 24 años me han hecho crimen. Me dañaron mi persona, mirando que yo sea puta, dice. Me hacen crimen que para que yo sea puta. Todo el tiempo me han hecho crimen. Siempre han buscado el momento para hacerme crimen. Ahora imagínate tú que yo estoy mirando que una puta vieja ya cambió de perro en la casa de Dios, su cuerpo. Y el primero está con vida. Luego veo que el perro ya se buscó a otra y la primera está con vida. Eso es cometerle adulterio a Dios en su casa, el cuerpo, porque no puedes tener otra mujer ni otro hombre en vida del primero. Entonces yo digo, a mí me están haciendo crimen que para que yo sea como ellos. ¿Y cómo es que ellos no les hacen crimen para que le hagan eso a Dios? ¿Me entienden? O sea, ¿cómo consideran que tú vas a querer a un hombre al cual lo consideran Dios tuyo y que por causa de ese hombre que lo consideran Dios a ti te están haciendo crimen a cada rato? ¿Cómo tú puedes querer a un hombre así? Que por causa de él a ti te hacen crimen. Una, que Dios manda que no se niegue el marido. Ahora, que ponen que el marido se niegue 24 años. Y al mismo tiempo te hagan crimen que dice que para que seas puta. O sea, con la intención de que, a ver, ¿cómo eres puta al mismo tiempo? Y al mismo tiempo que el marido no te pele y no te haga caso. O sea, y con crimen. ¿Cómo está esa situación? Porque yo no la entiendo. Hasta ahorita yo no lo he entendido. Porque yo veo que a Jennifer López, la prostituta, no le hacen eso. Crimen para que ande cometiendo adulterio a Dios cada vez que se le da la gana, teniendo un nuevo perro en la casa de Dios, su cuerpo en vida del primero.
Porque todo divorciado, casado de nuevo, le comete adulterio a Dios en su casa. ¿Y cómo es que no le han dicho que se vaya del perro con el que fornica? ¿Sí se dan cuenta? Cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos.
Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios. Estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley,
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Diciendo, ¿verdad? Que seas de otro esposo, el que resucitó de los muertos. ¿Quién es ese esposo? Que ya lo dijimos anteriormente. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo para presentarlos puros como una virgen a Cristo. ¿Ok? Él fue el que resucitó de los muertos, Jesucristo. Sé de otro esposo, de Cristo, el que resucitó de los muertos. Porque ya estamos sujetos bajo su ley. Ya no estamos en la ley de Moisés. Estamos en el nuevo régimen del Espíritu Santo, la palabra. Ya no en el régimen viejo de la letra. Eso es lo que te dice Cristo, en la ley de pecado. ¿Ve? Así que escúchale bien lo que dice. Que seas de otro esposo, el que resucitó de los muertos. El esposo que resucitó de los muertos es Jesucristo, con el que te casaste virgen, porque no eres libre en matrimonio con otro hombre en vida del primero. Cometes adulterio a Jesucristo en la iglesia de Cristo del cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, si ya lo oyeron. Fuimos comprados por Dios. Eso es lo que dice Dios. Y la iglesia es Jesucristo, su cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice en Efesios. Efesios, capítulo 5, del versículo 30, 31, 32. Ahí te dice, dejarás padre y madre para unirte a tu mujer, y los dos serán una sola persona. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos una sola persona de Cristo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, en Efesios, capítulo 1, versículo 23, dice que nosotros somos la iglesia de Cristo. Ahora, al principio, ¿qué dice? Tu cuerpo pertenece al marido. El marido, su cuerpo pertenece a la mujer. No se niegue el uno al otro. ¿Y qué dice? Que la gente no sea metiche. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Ve? No puso Jesucristo, que te andan diciendo que eres tal persona de Jennifer López, una perdida de tu marido, una puta que comete adulterio casada con los perros en vida del marido. O sea, todo lo que le dicen a otra mujer, hacen todas las millones de mujeres como Jennifer López, la perdida de su primer hombre que está con vida. Puta perdida de su primer hombre, adúltera, fornicaria y prostituta. Entonces, cuando ella se va a unir a otro hombre, a casar con otro hombre para vivir, dice Cristo, yo no hago cuerpo con prostituta, yo no hago cuerpo con ramera. Lo haces tú, te dice al hombre, pero no yo. Así que te me divorcias por esa causa de que ibas a fornicar con ella. Es mi cuerpo, es mi templo y es mi propiedad. ¿Bien? ¿Y quién va a juzgar a fornicarios y adúlteros? Jesucristo. Así que le manda a la mujer que no peque más, porque no es libre para casarse con otro en vida del primero. Si se separa, que se quede así. Ahora manda al hombre que no se niegue, si lo escucharon, ¿verdad? Que no se niegue, dice. Están bajo consejo, no bajo mandamiento. Entonces no puedes obligar a nadie. ¿Ve? A que sí, a que no. Eso es lo que dice Cristo.